Mi nombre es Jorge Garzón, estamos en La Pared, en el cañón de Chicamocha, y tengo 36 años. Estamos aquí en la base de Dame Tu Merecumbe, una vía que actualmente tiene 3 largos y hoy nos vamos a enfocar en el tercer largo. Las vías acá son largas, tienden a ser bien sostenidas, es una escalada muy particular con un estilo que requiere muy buen manejo de los pies y de la cabeza, y pues es para la gente que le gusta estar bien lejos del piso. Primero es un 3cc, como de mucha resistencia de poder. Segundo es un 13B con un crux al final del largo, que es un boulder muy marcado de regletas. Y pues cuando se unen el 1 y 2 está propuesto como 13B, y el crux más duro sí es al final de todo, como en los últimos 4 metros de los 40. ¿Qué sigue entonces? Tercer largo de esta vía, es espectacular. El crux empieza en la primera cinta, termina en la séptima. No hay forma de parar, es muy intensa. Y pues después de este bombeo también suma, ¿no? Suma mucho más como esa resistencia, y mentalmente es duro como llegar aquí, dejar lo que ya pasó atrás y enfocarse en lo que viene. Moraleja de vida. Venga. ¡Nice! Papi. Ahí estás, miren. ¡Ah! ¡Gonorrea! Número frente. Ya le doy a luz. Puñitos, puñitos. Deme a luz. Deme a luz. Buena jabalicillo. Parce, equipar esto fue como bajar y pensar como, esta línea es increíble, pero no sé si yo la pueda hacer. Pero era como tan perfecta, todo estaba ahí que dije como, bueno, igual la equipo, pues porque primero yo estoy aquí embalado. Y también como para tenerla ahí, weón, como para aportar algo sin esperar nada a cambio, realmente como muy... Bueno, si no puedo yo, alguien, sería una chimba ver a alguien escalar eso. Es una ruta, como decía, como de mucha continuidad. Eso es lo que yo creo que le da la mayor dificultad, porque cuando empiezas ya no hay vuelta atrás, todo tiene que salir bien y perfecto, no hay forma de corregir realmente mucho y las presas son muy limitadas, lo que hay es lo que se necesita. Y sí, exige como conocerla muy bien e ir escalando a un buen ritmo, porque se acaba la pila muy rápido. Tiene una parte con un talón muy alto a llegar a un pocket pequeño, que es bastante como no tan profundo. Entonces si no le llegas bien te rebota la mano y te bota. Entonces como calcularle la fuerza para llegar. Crux de ese largo, llegas a una parte con una presa buena, que es como más o menos invertida, se siente como un monodedo invertido. Luego tienes que ir como un lance bien largo, o sea, yo quedo totalmente al máximo de expansión, a un grip más o menos de una falange, y de ahí hay que subir los pies aún más para rebotar a una presa más o menos buena. Luego se coge un romo que más o menos de una falange también, y hay que soltar los pies hacia el lado derecho así en el aire como en campo, y subirse muy rápido a otra presa que está en la arista, que es muy roma, y ahí viene la parte más dura. Yo diría que es como de ahí subir el talón casi que a la mano y llegar a un grip de demasiado pequeño donde estás poniéndole toda la fuerza, y de ahí hay que rebotar a una presa que está lejísimos arriba para la mano izquierda y mantener pues la cabeza fría ahí. Y irse un lance a una presa muy buena para salir ya antes del siguiente crux. Después del crux viene como otra parte dura de regletas muy finas, como más o menos de media falange, de pies también muy pequeños y muy marcado un paso que es como un poco difícil de leer, donde hay que coger un lateral y hay una presa escondida aquí a la izquierda que hay como que hacer como un rebote así para poder
estabilizar los pies y después de eso sí poder subir esa misma mano que uno bajó, volverla a subir ya a una presa buena. Una lectura vista sería como muy impresionante que alguien la hiciera. Con el tiempo aquí realmente he aprendido a escalar diferente y entender que un reto grande requiere paciencia y dedicación y ajustes y volver a montarse y darle. Lo mejor que he escalado en mi vida lo he escalado acá. Subir aquí, gozarme esta pared y ver este sitio donde estamos, que es increíble, donde vivo, lo que he vuelto como mi casa. Es como una bendición, o sea, todos los días se levanta uno acá y es como, algo hice bueno en la otra vida para poder estar aquí todos los días despertándome acá.